Buenas, queridos oyentes que me visualizan por este medio. Mi nombre es Samuel García, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones del séptimo semestre en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA. Les paso por aquí para hablarles y comentarles un poco más acerca de un tema fundamental en mi carrera, como lo son las antenas. En este pequeño video vamos a hablar sobre básicamente qué son, para qué se utilizan, sus parámetros característicos y fundamentales a la hora de poder hablar sobre las mismas, entenderlas y ver en qué utilidades o áreas las podemos ver empleadas. Sin mucha más dilación, vamos a pasar con el video. Inciso primeramente, antes de entrar de lleno a lo que son los parámetros relevantes e importantes de las antenas, primeramente vamos a hablar de qué es la antena, para qué se utiliza y en dónde la podemos ver empleada o implicada. Una antena es un dispositivo normalmente conductor metálico, diseñado con el objetivo de emitir y o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Estas funcionan perfectamente para llevar información desde un punto A hasta un punto B sin importar qué tan alejado esté una antena de otra, logrando esto sin necesidad de ningún tipo de cable de conexión. Una antena transmisora, que es la que envía como tal la señal, la onda eléctrica, energía eléctrica, transforma esta energía eléctrica en ondas electromagnéticas y posteriormente, al ser recibida por la antena receptora, esta realiza la función inversa, es decir, transforma las ondas electromagnéticas nuevamente a ondas eléctricas que se transfieren a los equipos que la van a recibir, entender y descifrar, pues, por así decirlo. Si hablamos de qué utilizaciones se le pueden dar, en qué sitios son aplicadas, bueno, las antenas son parte muchas veces de sistemas transmisores o receptores en las que se utilizan también en diversos dispositivos como enrutadores Wi-Fi, teléfonos celulares, hornos microondas y hasta incluso radares. Los parámetros característicos de la antena son relevantes ya que nos permiten comprender el funcionamiento de la antena en función a distintas características que tiene la misma, ya que la antena está compuesta por distintas funcionalidades y realmente en ella intervienen muchos fenómenos físicos, eléctricos y de distinta índole que es sumamente necesario entender para comprender cómo se comporta, cómo funciona, cómo es empleada, para qué funciona y más que todo estructurar a través de esta las distintas necesidades que tengamos para la misma. Los principales parámetros de la antena que podemos recalcar en este video serán la impedancia característica, la altura o longitud efectiva, el coeficiente de onda, la longitud eléctrica, el factor de atenuación, la resistencia de radiación, la inductancia, la capacidad, el factor de calidad, reactancia, impedancia de entrada, directividad y el área efectiva. Impedancia característica. Este es un parámetro fundamental que describe el comportamiento de la antena en términos de potencia transferida entre la antena y el medio que a su vez la conecta a un transmisor o receptor, es decir, el aire básicamente, porque estamos transmitiendo información, señales, ondas electromagnéticas a través del medio que esta vez será el aire de un transmisor o un receptor. Este parámetro va a depender principalmente de la longitud / diámetro del conductor y de la frecuencia de trabajo que esté empleando la antena y mediante la cual se esté transmitiendo dichas señales. La impedancia característica, que esta vez o normalmente es asociada por las siglas Z sub 0 de cada punto en el conductor, también está en función de su distancia y del punto de alimentación de dicha antena, o sea, está en función de la distancia del conductor y del punto que alimenta dicha antena. La distancia entre la alimentación hasta la antena, pasando por el medio conductor por donde viaja la señal desde la alimentación. La misma varía a lo largo del recorrido de dicho conductor. Altura o longitud efectiva. La longitud efectiva de una antena polarizada linealmente que recibe una onda plana es una dirección dada que se define como la relación entre la tensión de un circuito abierto que aparece en los terminales de la antena y la intensidad de campo eléctrico en la dirección de la polarización de dicha antena. En una antena Hertz
que es una antena de dipolo corto terminado en dos capacidades, se observa que la distribución de la corriente es uniforme a lo largo de ella. Si se acorta la longitud de la antena determinada y se termina en sus extremos con unas capacidades adecuadas, conseguiremos una distribución uniforme de dicha corriente y la energía radiada será la misma que obtendremos sin acortar la misma antena. Esta longitud que se acorta recibe el nombre de longitud efectiva. Pero si hablamos en tal caso de un monopolo, diremos que en lugar de longitud efectiva estaremos hablando de altura efectiva. Todo esto quiere decir que si disponemos de una antena con una longitud determinada y con unas debidas prestaciones, vamos a conseguir los mismos resultados acortando la misma a una longitud o altura efectiva, o sea, terminada en una capacidad adecuada y que produzca una distribución uniforme de dicha corriente. Como podemos ver a través también de las imágenes que se muestran en pantalla, cómo la efectividad de la antena puede ser la misma teniendo en cuenta que se puede reducir su longitud o altura y radia la misma corriente como que si tuviera la misma distancia, longitud o altura principal. La constante de fase beta se refiere a la cantidad de cambio en la fase de la onda electromagnética por unidad de longitud, es decir, esta nos explica cómo la onda va variando a través de la longitud de dicho espacio en el cual se transmite. Es decir, esto quiere decir que la fase se referirá a la cantidad de variación de la onda en función de la longitud del espacio en el que se transmite. Este coeficiente es un ángulo de unidad que tiene un valor de 2pi sobre lambda radianes. Es también conocido o llamado como coeficiente de onda, dado que esta constante presenta un ángulo por unidad de longitud. Su producto por unidad de longitud de un conductor que nos expresa dicha longitud es como un ángulo que normalmente está expresado en radianes. En algunas literaturas también se expresa dicho ángulo o dicho coeficiente en valores de 2pi, que serían a su vez 360 grados si lo llevamos a grados. La longitud eléctrica, en este caso considerando la distribución de la corriente para los estudios de un dipolo o monopolo, teóricamente es el valor de la corriente en los extremos alejados del punto de alimentación donde el radiador es cero. En la práctica se sabe que esto realmente no es así porque en dichos extremos siempre hay un valor de corriente de la antena. Esto es debido a que el radiador no es infinitamente delgado como se supone en la teoría y bueno, tiene dimensiones físicas apreciables que son distintas a cero. La existencia de dichos valores puede verse a lo que se denomina como efecto terminal, que es el fenómeno de recubrimiento del cobre o un efecto que se presenta en la distribución de la densidad de la corriente en las antenas. Esto se debe a su vez a un aumento en la inductancia del conductor y también una disminución de la capacitancia o la capacidad de dicha antena. Esto quiere decir que es un término que se utiliza normalmente en telecomunicaciones y electrónica. Esta capacidad es la que se encarga de almacenar la carga eléctrica en un capacitor o en el circuito en general propiamente. Esto anteriormente mencionado lo que genera es que se logra una disminución en la impedancia característica puntual de la línea o de la antena y un aumento en la corriente en esa zona terminal. Esto significa propiamente que para que se cumpla el valor cero en el extremo del radiador, la antena debe ser virtualmente más larga, o lo que es lo mismo, que el radiador físico debe ser más corto para que su longitud, sumada al alargamiento producido por el efecto terminal, produzca una longitud adecuada para que la intensidad sea cero en ese extremo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de virtualidad en este tipo de situaciones? Bueno, nos referimos básicamente a el concepto del campo electromagnético y la teoría de las antenas. Es básicamente la virtualidad, cómo se distribuyen la radiación electromagnética o cómo se distribuye la radiación de ondas eléctricas y magnéticas a través de dicha antena en función de sus parámetros
y cómo son proyectadas al campo. En la imagen apreciamos cómo se ve el radiador y qué dos longitudes debemos considerar de este mismo de forma gráfica. Tenemos la longitud física y la longitud eléctrica. Como ya lo dijimos, la longitud física va a ser menor que la longitud eléctrica, pero va a seguir teniendo el mismo funcionamiento y eficacia que tiene la longitud eléctrica, siendo aún así más corta. Esta razón de acortamiento es una relación de h sobre h sub 0 o h sub o en función de la longitud de onda y de la impedancia característica, y esta puede variar entre un 2% para conductores que sean delgados y un 5% para conductores que sean gruesos, para postes y torres radiantes. Factor de atenuación. Cuando hablamos de este coeficiente nos referimos al mismo que determina la pérdida de energía que se produce en cada punto de la antena. Esto quiere decir que es el que nos explica cuánta pérdida de potencia de la señal tenemos en la antena y en la transmisión. Esta está en función de la resistencia de radiación de la antena, su longitud y a su vez su impedancia característica. Y la unidad fundamental que se trabaja en este coeficiente es el Nepper. La resistencia de radiación es un parámetro relacionado directamente con la capacidad que tiene la antena de disipar la energía que recibe a partir del generador y la convierte en energía electromagnética, es decir, es un proceso en el que la energía eléctrica proporcionada por nuestro generador es convertida en energía electromagnética que posteriormente se radia por el medio transmisor. Su valor en ohmios se equivale al de una resistencia física que disipará la misma energía que radia la antena cuando ambas circulan a una corriente de igual longitud. Matemáticamente, es el factor que al multiplicar a la intensidad de un punto del radiador determinará la potencia radiada en el campo lejano por ella. Adquiere a su vez la fuerza y la dimensión de una resistencia. Haciendo una analogía a partir de la ley de Ohm, vamos a recordar que la potencia radiada es igual a la resistencia por el cuadrado de la corriente. En esta sección vamos a tocar directamente tres puntos específicos que están muy relacionados entre sí, que son la inductancia, la capacidad y la reactancia de la antena. Primeramente comenzamos con la inductancia. Este es un valor intrínseco, es decir, que es real y está plasmado como un valor de suma relevancia en el funcionamiento de nuestra antena y de nuestra línea de transmisión que conecta con la antena. Es un valor que depende de la impedancia característica y de la frecuencia de trabajo a su vez. Luego proseguimos con la capacidad o capacitancia, que a su vez es la resultante de todas las capacidades entre los distintos puntos que están en el conductor que lleva a la antena la energía o la línea de transmisión mismamente. Por lo que, al igual de la inductancia, este es un valor intrínseco y también está en función tanto de la impedancia característica como de la frecuencia de trabajo. La capacitancia en los cables coaxiales afecta directamente a la impedancia característica, y esto es muy importante ya que nos ayuda a reducir las reflexiones de la señal en la antena. Y finalmente, la reactancia, la cual es debida a los efectos capacitivos y reactivos de la antena y debe minimizarse, ya que la energía consumida por esta reactancia se pierde y no se radia, es decir, que es una resultante suma vectorial entre la inductancia y la capacitancia que generan una parte real y una parte imaginaria en cuanto a su funcionamiento para la antena. Se le llama reactancia a la oposición que tienen las bobinas, como ya mencionamos, los inductores y los condensadores al paso de la corriente alterna, y está medida en ohmios. La reactancia es una resistencia real del conjunto de antenas que componen una impedancia. Cuanto menor sea nuestra reactancia, menor será la energía que se disipará y mayor será la energía radiada o emitida por la antena. El factor de calidad. El factor de calidad Q, o representado por la letra Q, es un parámetro en función de la impedancia característica Z sub 0 y de la resistencia de radiación, que a su vez determina la variación de frecuencia admisible
respecto a la frecuencia de trabajo para que nuestra antena tenga el rendimiento aceptable. Es decir, nosotros vamos a tener una frecuencia de trabajo la cual está establecida para tener un rendimiento aceptable, pero a su vez nosotros tenemos que tener un rango en el cual la calidad de la señal sea óptima y siga funcionando para lo que necesitamos. Este es el dicho factor de calidad. De este mismo modo, el ancho de banda será la distancia entre las dos frecuencias extremo, es decir, que están en cada uno de los dos extremos laterales, derecho y izquierdo, en las que el rendimiento ha disminuido un 50% de la energía radiada. Es decir, es una frecuencia o una banda de frecuencia en la cual la calidad óptima va a estar en el centro de ambas bandas laterales, pero a su vez dentro de estas dos bandas vamos a seguir teniendo una calidad aceptable de la señal tanto en frecuencias inferiores como superiores al ancho de banda. La impedancia de entrada. La impedancia de entrada es un parámetro crucial que describe cómo se comporta la antena cuando se conecta a un transmisor o a un receptor. Esta se refiere a la relación entre la tensión y la corriente en el punto de conexión de la antena, y esta está medida en ohmios. Esta es necesario conocerla para conseguir un correcto acoplamiento con la impedancia del generador. Este es un valor que está compuesto tanto por una parte real, que es la resistencia de entrada, como por una parte imaginaria, que es la reactancia de entrada. La impedancia de entrada la podemos representar por circuitos con constantes concentradas, tal como mostramos en los esquemas que están apareciendo en este momento en las diapositivas de la pantalla. Básicamente es un circuito en serie con una resistencia, un inductor y un condensador en serie conectadas directamente también a una fuente o un generador, como se puede ver. En este caso particular decimos que si la longitud de la antena es corta para una frecuencia de trabajo determinada, la reactancia capacitiva va a predominar sobre la inductiva y la antena se presentará como en el caso A. Si por el contrario la longitud de la antena es más larga para la frecuencia de trabajo, la inductancia predominará sobre la capacidad y el circuito de la antena va a representarse como en el caso B. También debemos considerar que si las reactancias y la inductancia y la capacidad son iguales, la suma vectorial valdrá cero, es decir, se van a cancelar o anular entre sí y solo estará presente en el circuito la resistencia. Diremos que la antena entonces en este caso estará en resonancia. Y debemos considerar que también la condición de antirresonancia está dada por un caso particular en que X sub L, o sea la reactancia inductiva, es igual a la reactancia capacitiva, y aquí estaríamos en un caso de antirresonancia. Directividad. La directividad es un parámetro clave que nos sirve para medir la capacidad de una antena para concentrar la energía radiada en una dirección concreta o específica, en comparación siempre con una antena isotrópica, que es una antena ideal que no es posible conseguirla, pero que esta radia de manera uniforme en todas las direcciones. Por eso nos basamos siempre en las antenas isotrópicas para obtener siempre los mejores resultados de mayor eficacia y mayor ganancia para nuestras antenas. Cuando realizamos los estudios de radiación de una antena, se supone que siempre tenemos un punto medio situado en el origen, en un sistema de coordenadas que siempre es esférico, en las coordenadas X, Y, Z, y siempre está alineado al eje Z. Estos estudios siempre están destinados a calcular los valores de los campos eléctricos en coordenadas de teta, phi y de su resultante. O sea, tenemos para el plano horizontal y el plano vertical y la resultante de estos dos. Y en este punto P lo estamos situando en una superficie, en una esfera de radio con un radio R, y cuya posición viene determinada a su vez, como ya lo mencioné, por dos ángulos que son teta y phi. Y estos están en función a su vez de una determinada potencia ya radiada. En el esquema mostrado en pantalla podemos apreciar las coordenadas esféricas tanto R como phi y como teta, que estas a su vez definen el punto P, y además también tenemos las fórmulas para determinar las coordenadas cartesianas de los ejes X, Y, Z correspondientes al punto P, que serían para A igual a R por seno de teta, X igual a por coseno de phi,
y igual a A por seno de phi y Z igual a R por coseno de teta. Como ya lo mencionamos, las antenas, por más elementales que sean, nunca van a radiar de la misma manera que lo hace un radiador isotrópico. Estas radian de manera muy particular, pero nunca van a radiar en todas las direcciones de manera uniforme. Entonces lo que hacemos en este caso es desplazar el punto P por la superficie de la esfera para obtener distintos valores tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Un concepto clave que debemos tener en cuenta para las antenas es la facultad de la antena para concentrar la energía de los campos ya mencionados en uno o varios sectores de la superficie de la esfera. Este recibe el nombre de ganancia directiva o G mayúscula sub D y está en función de tanto de teta como de phi. Esta ganancia directiva a su vez está en función de la longitud efectiva de la antena y la resistencia de radiación. Por lo general, la ganancia de una antena de radiador lineal se suele siempre comparar con la de un dipolo de media longitud de onda, tomando siempre en cuenta el patrón de radiación, y este se expresa siempre en decibelios D o decibelios respecto al dipolo de media onda, siempre referenciando en función de alguna antena en particular. Y otros tipos de antenas como las parabólicas, las de bocina, entre otras, se comparan las ganancias con las del radiador isotrópico, porque siempre es el mejor, el más eficaz, el más efectivo, y lo comparamos frente al radiador isotrópico, y se expresa siempre en dBi o decibelios respecto al radiador isotrópico. El área efectiva o apertura efectiva, como también se denomina esta característica o parámetro de las antenas, es el área que está presente para recibir o transmitir la onda electromagnética. Por lo tanto, si nuestra apertura efectiva en la antena aumenta, también aumentará la ganancia de la misma antena. La ganancia de la antena representa la máxima intensidad de radiación en una dirección dada, es decir, la máxima potencia que incide en un punto desde la antena, o absorbe la potencia incidente de esa dirección en particular, y siempre estamos comparándola con una antena isotrópica que es teórica. Además decimos que este valor es inversamente proporcional a la longitud de onda. Esto se debe a que si la resistencia de radiación de la antena aumenta, con el aumento de la longitud de onda esta también lo hará. También podemos decir que el área efectiva de la antena es la relación entre la potencia disponible en los terminales de una antena receptora y la potencia por unidad de superficie que está presente en el plano de la misma antena, pero que obviamente debe ser coincidente en sus polaridades. Este es un parámetro útil de calcular, porque digamos que el poder de la antena es exhibido en su área efectiva. Entonces supongamos que una onda plana con la misma polarización que la antena receptora incide sobre la antena. Debemos suponer que la onda viaja hacia la antena en una dirección de máxima radiación, es decir, la dirección en que la mayoría de la energía es recibida o va a ser recibida. Entonces, esta apertura efectiva o área eficaz es un parámetro que describe cuánta energía se captura de una onda plana dada, donde W, como lo vemos en pantalla en la fórmula que está expresada ahí, es la densidad de potencia de la onda plana en vatios sobre metros cuadrados. Entonces, si P, que es la potencia, representa la potencia que está en los terminales de la antena disponibles para el receptor, entonces la fórmula dada será P igual a A sub E por W. Entonces decimos que la área efectiva es el valor que se representa o que representa cuánta energía se captura de la onda plana y luego es entregada por la antena. Queremos considerar en términos de ganancia máxima, también tenemos la fórmula de A sub E o apertura eficaz es igual a lambda al cuadrado entre 4pi por la ganancia. Este es un concepto útil para el cálculo de las potencias recibidas de una onda plana. A partir de lo ya explicado, podemos tomar un ejemplo en el que suponemos que en un plano en el que se haya situado una antena horizontalmente dispuesta respecto del suelo, existe un campo electromagnético de una potencia de 1 vatio sobre metro cuadrado, como podemos más o menos apreciar en la imagen de la diapositiva que está en pantalla. En los términos de la antena se miden 3 vatios en los terminales. El área efectiva de la antena entonces va a ser de 3 metros cuadrados.
y lógicamente esta área está en función de la ganancia directiva. Si la antena no tiene pérdidas y el rendimiento es del 100%, del caso contrario, al no ser esta tan ideal, será en función de la ganancia de potencia. Y bueno, como finalización de este video, realmente espero haya podido ser de su agrado el contenido desarrollado a lo largo del mismo, ya que es de fundamental entendimiento que todas las personas de a pie, del día a día, de la vida cotidiana, puedan entender más o menos cómo estos dispositivos influyen a diario en su vida, ya que son dispositivos que a día de hoy vemos en todos lados, de muchas maneras. Pueden ser múltiples las formas en que podemos verlas en el día a día, las antenas. Entonces es importante que los estudiantes, facilitadores, profesores, personas entendidas en el tema puedan tener la potestad y la oportunidad de expresarles a las personas de a pie este tipo de conocimientos clave. La verdad ha sido un gusto poderles expresar mi conocimiento a ustedes, y de verdad espero disfruten los múltiples videos que se vienen a continuación de este, y de verdad espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, un saludo.